Compras un coche, un modelo concreto, un color concreto, y de repente empiezas a verlo por todas partes, en el parking, en cada semáforo, en el atasco de la mañana. Parece que media ciudad se ha comprado el mismo coche que tú la misma semana. No ha pasado nada de eso, claro. Los coches siempre estuvieron ahí. Lo que cambió fue lo que tu mente decidió mostrarte. Ahora coge ese mismo mecanismo y aplícalo a algo que no es un coche. A lo que piensas de tu jefe, a lo que crees sobre tu pareja, a tu opinión política. Ese mecanismo tiene nombre, se llama sesgo de confirmación, y la forma en que se explica habitualmente tiene un error de base, no un matiz, el mecanismo entero, porque la versión popular dice que filtras la realidad, que hay un portero en la puerta de tu percepción, dejando pasar lo que te da la razón y bloqueando lo que no. De ahí sale ese consejo que se repite en todas partes. Abre la mente, mírate lo que no quieres ver. Un trabajo publicado este año, con la actividad cerebral medida directamente, apunta a que ese portero no existe. La evidencia que te contradice no se queda fuera. Entra igual que el resto. Se codifica igual de bien. Tu cerebro la tiene. El descarte ocurre después, en el momento de usarla. Y eso significa que el consejo lleva décadas apuntando al sitio equivocado. No hay nada que abrir. Hay algo que leer. Antes de seguir, deja que me presente, que es lo justo si vas a pasar la próxima media hora conmigo. Esto es Anatomía Mental. Aquí desmontamos, uno a uno, los mecanismos que gobiernan tu comportamiento sin pedirte permiso. Sin gurús y sin frases bonitas. Solo lo que se ha medido. Vamos con el mecanismo. Lo primero que hay que quitarse de encima es la idea de que esto es un defecto, porque no lo es. Y mientras lo pienses como un defecto, no vas a entender nada de lo que viene después. Imagina por un momento un cerebro que no tuviera este sesgo. Un cerebro perfectamente imparcial, que revisara cada una de sus creencias cada vez que aparece un dato nuevo. Te levantas por la mañana, lees un titular, y eso te obliga a reevaluar desde cero lo que piensas sobre la economía. Abres el móvil, ves un comentario, y toca reconstruir tu opinión sobre un amigo. Bajas a comprar el pan, y el panadero dice algo que te desmonta una idea que tenías desde los 15 años. Ese cerebro no llegaría al mediodía, se quedaría colgado antes del desayuno. Lo que pasa es que tú no eres un archivo de datos, eres un organismo que tiene que decidir rápido y con recursos limitados. Y mantener una creencia estable es barato, reconstruirla es carísimo. Así que filtra. Y filtrar en sí mismo no es el problema. Aquí está la confusión de fondo de casi todo lo que se escribe sobre este tema. Se trata el sesgo como si fuera un error del sistema, cuando es una función del sistema. Es como quejarse de que tu ojo no ve los rayos infrarrojos. No es que el ojo falle, es que no está para eso. Ahora bien, que sea una función no significa que sea inofensiva. Y aquí necesito que separemos dos cosas que se confunden constantemente. Una es la terquedad, la otra es el sesgo de confirmación. No son lo mismo, y la diferencia importa. La terquedad es consciente. La persona terca sabe que hay un argumento en contra, lo ha oído, lo ha entendido, y decide sostenerse igual. Puede ser por orgullo, por identidad, por no dar el brazo a torcer delante de gente. Pero hay una elección ahí dentro, aunque sea fea. El sesgo de confirmación no tiene elección. Ocurre por debajo. La persona no está defendiendo su postura contra la evidencia. Está convencida de que ha evaluado la evidencia con toda la honestidad del mundo. Y desde dentro, esas dos experiencias se sienten exactamente igual. Fíjate en lo que eso implica.
Tú puedes detectar cuándo estás siendo terco. Lo notas, aunque no lo admitas en voz alta. El sesgo, no. El sesgo viene sin sensación de estar sesgado. Su firma característica es sentirte razonable. Y una cosa más, porque hay un vídeo de este canal con el que esto se solapa solo en apariencia. En el primer vídeo hablamos de decisiones que tu cerebro toma antes de que tú llegues a la conversación. Eso ocurre antes de que exista una postura. Lo de hoy es otra cosa. Es lo que pasa después, cuando ya tienes una creencia instalada y llega información nueva a la puerta. Son dos momentos distintos del mismo proceso. Muy bien. Sabemos que filtras, sabemos por qué, y sabemos que no lo notas. La pregunta interesante es ¿cuánto? ¿Cuánto de sistemático es esto? Y para responder eso hay que ir a una mesa, en los años 60, con 4 cartas encima. Años 60. Un psicólogo británico llamado Peter Watson pone 4 cartas sobre una mesa, delante de un grupo de estudiantes universitarios. Cada carta tiene una letra por una cara y un número por la otra. Eso lo saben. Lo que ven, boca arriba, es esto. La primera carta muestra la letra E. La segunda muestra la letra K. La tercera muestra un 4. Y la cuarta muestra un 7. Watson les da una regla y les pide que comprueben si es verdad o mentira. La regla dice: si una carta tiene una vocal por una cara, entonces tiene un número par por la otra. Y la pregunta es muy concreta. ¿Qué cartas necesitas levantar? Y solo esas, para saber si la regla se cumple. En serio, para el vídeo un segundo si hace falta. Piénsalo tú antes de que yo siga, porque si te lo cuento primero pierdes la parte que importa. ¿Ya? Vale. La mayoría de la gente contesta una de dos cosas. O bien levanta solo la E, o bien levanta la E y el 4. Esa segunda es la respuesta más popular con diferencia. Y las dos están mal. La E hay que levantarla, eso sí. Es una vocal, así que si por detrás tiene un número impar, la regla se cae. Perfecto, esa la tenemos. El 4 es donde se cae casi todo el mundo. Piensa qué pasa si lo levantas. Si por detrás hay una vocal, has confirmado la regla. Y si por detrás hay una consonante, no pasa nada. La regla no dice nada sobre las consonantes. Salga lo que salga, la regla sigue en pie. O sea que el 4 no puede desmentir nada. Levantarlo no te da información. Solo te da la sensación agradable de estar comprobando algo. La carta que casi nadie levanta es el 7. El 7 es un número impar. Si por detrás tiene una vocal, la regla queda destruida en el acto. Es la única carta, junto con la E, que puede matar la regla. Respuesta correcta, la E y el 7. Ahora el dato. En los experimentos originales de Watson, alrededor de 1 de cada 10 personas dio con la solución. 9 de cada 10 fallaron. Y no eran personas cualesquiera. Eran estudiantes universitarios, gente entrenada en razonar. Pero lo interesante no es cuánta gente falló, es cómo falló, porque nadie levantó cartas al azar. Todo el mundo hizo lo mismo, con una regularidad casi mecánica. Buscaron la carta que podía darles la razón y dejaron sin tocar la que podía quitársela. Eso es lo que estamos viendo aquí. No es un fallo de lógica, es una dirección. Fíjate en este detalle, porque es el detalle más revelador de todo el experimento. Cuando a los participantes se les explicaba la solución, muchos no la aceptaban a la primera. Discutían, volvían sobre las cartas. Necesitaban un rato para ver que el 7 importaba, y algunos seguían sin verlo. Ni siquiera con la respuesta delante era fácil mirar hacia el lado que dolía. Y ahora te pido una cosa. Piensa en un problema tuyo, real, de esta semana. Una decisión que estés dando vueltas, una duda sobre alguien.
algo que estés valorando. Y pregúntate qué cartas has estado levantando. Porque llevas días levantando cuatros. Todos lo hacemos. Buscamos la conversación con el amigo que ya sabemos qué nos va a decir. Leemos el artículo cuyo titular ya nos gustaba. Repasamos las veces que esa persona nos falló y no las veces que estuvo. El 7 está ahí, boca abajo, en tu mesa. Y no lo tocas. Esto se ha repetido durante décadas, con variaciones, con distintos tipos de reglas, con médicos, con jueces, con inversores, con científicos profesionales. El resultado se mueve un poco según cómo plantees el problema, pero la dirección no cambia nunca. Buscamos confirmar. Así que ya tenemos el comportamiento medido. Sabemos qué ocurre, sabemos que es sistemático y sabemos que la gente no se da cuenta mientras lo hace. Falta lo otro. Falta saber qué está pasando exactamente dentro de la cabeza en el momento en que alguien no levanta el 7. Y eso, hasta hace muy poco, no se podía mirar. Durante mucho tiempo, sobre esto solo se pudo especular. Sabíamos qué hacía la gente. Se había medido 1000 veces. Lo que no se podía saber era en qué punto del proceso ocurría el descarte. Y esa pregunta, que parece un tecnicismo, cambia por completo lo que se puede hacer al respecto. Porque hay dos posibilidades, y son muy distintas. Posibilidad 1. La información que te contradice no llega. Tu cerebro la bloquea en la entrada, en la percepción misma. No la registras porque no la ves. En esta versión eres literalmente ciego a lo que no te conviene. Posibilidad 2. La información llega perfectamente. Se registra bien, con la misma calidad que cualquier otra. Y el descarte ocurre más tarde, cuando toca usarla para decidir. La primera versión es la que se ha contado siempre. Es la del portero en la puerta. Y es también la que sostiene todo el consejo popular sobre el tema, ese de exponerte a otras opiniones y abrir la mente. Este año se publicó un trabajo que apunta a la segunda. Te cuento cómo lo hicieron, porque el diseño es elegante. Sentaron a un grupo de personas delante de una pantalla y les fueron mostrando pistas visuales, una detrás de otra, que apuntaban a una respuesta. La tarea era averiguar de dónde venía una señal. Mientras tanto, les estaban midiendo la actividad de la corteza cerebral con magnetoencefalografía, que registra el campo magnético que generan las neuronas al dispararse, milisegundo a milisegundo. Y aquí viene el detalle que hace que el estudio funcione. A mitad de la secuencia, cuando aún faltaban pistas por llegar, les pararon y les obligaron a mojarse, a elegir una respuesta provisional. Con eso acababan de crear una creencia dentro de la cabeza de cada participante. Una postura. Y ahora podían ver, con el cerebro en marcha, qué le pasaba a la información que llegaba después. El resultado es que sí, en efecto, todo lo que llegó a partir de ese momento se procesó de forma distinta según coincidiera o no con la opción elegida. El sesgo estaba ahí, medido en tiempo real. Pero la pregunta era ¿dónde? Y lo que encontraron es que la evidencia contraria estaba codificada correctamente. En el córtex parietal, esa zona de la parte alta y trasera del cerebro donde se integra la información de los sentidos para tomar decisiones. La señal estaba ahí, con calidad, disponible. El problema no era la escritura, era la lectura. En el paso siguiente, cuando esa información codificada tenía que convertirse en algo que pesara sobre la decisión, es donde se perdía. Los investigadores lo llaman lectura selectiva. Y es una de las cosas más incómodas que se han publicado últimamente sobre cómo funciona una mente. Piensa en lo que significa.
Significa que cuando esa persona te da el argumento que desmonta lo que crees, tú lo recibes entero. Tu cerebro lo tiene. Está ahí dentro, codificado, con la misma nitidez que el argumento que te habría dado la razón. No hay ninguna ceguera. No hay ninguna puerta cerrada. Lo que hay es un cajón donde está guardado y una decisión que no tomas tú de no abrirlo. Y hay algo peor. Como la información entró bien, tú tienes la experiencia subjetiva de haberla escuchado. De hecho, la escuchaste. Podrías repetirla si te la pidieran. Por eso te quedas tan tranquilo pensando que has considerado el otro lado. Lo consideraste con el oído, no con la decisión. Ahora bien, y esto es importante que lo diga con precisión, hablamos de un estudio, con una tarea concreta, en un laboratorio. No es la palabra final ni resuelve el asunto para siempre, pero apunta en una dirección muy clara, y esa dirección contradice lo que llevamos décadas repitiendo. Y si el problema no está en la entrada, sino en la salida, entonces toda la estrategia habitual está mal planteada. Exponerte a información contraria no sirve de gran cosa, porque nunca fue ese el cuello de botella, lo cual explica bastante bien lo que pasa cuando le enseñas datos a alguien que piensa lo contrario que tú, que es exactamente lo que vamos a ver ahora. Y no acaba como te imaginas. Piensa en lo que haces cuando alguien cercano cree algo que a ti te parece claramente falso. Le llevas datos. Es lo natural. Piensas que si el problema es que no tiene la información, la solución es dársela. Buscas el estudio, el artículo, el gráfico. Se lo pones delante con toda la buena intención del mundo. Y esa persona sale de la conversación creyéndolo más que antes. No igual, más. Esto se ha visto muchas veces, pero hay un experimento de los años 70 que lo dejó especialmente claro y que además ilustra a la perfección lo que veníamos diciendo. Reunieron a un grupo de personas y las dividieron según su postura sobre un tema muy caliente en Estados Unidos en ese momento: la pena de muerte. La mitad estaba a favor, la otra mitad en contra. A todas les entregaron exactamente el mismo material. 2 estudios científicos. Uno concluía que la pena de muerte disuadía del crimen. El otro concluía que no. Mismo texto para todo el mundo, mismos datos, mismas páginas. Un material perfectamente equilibrado. Si el problema de la gente fuera la falta de información, ese sobre debería haber acercado un poco a los 2 grupos. Cuando les volvieron a preguntar, los 2 grupos habían reforzado su postura inicial. Cada uno salió más convencido de lo que ya pensaba. La misma evidencia, leída por 2 personas distintas, empujó a cada una todavía más lejos de la otra. Y ahora, la parte decisiva. ¿Qué hicieron con cada estudio? El estudio que les daba la razón lo aceptaban sin más. Metodología correcta, conclusiones sólidas, adelante. El estudio que les contradecía lo desmenuzaban. Encontraban problemas en la muestra, dudas sobre cómo se había medido, fallos en el diseño. Se convertían en revisores exigentes, minuciosos, críticos. Fíjate que esas críticas no eran inventadas. Todos los estudios tienen puntos débiles, todos. Lo que cambiaba no era la calidad de la crítica, era en qué momento aparecía el rigor. Con la evidencia favorable, no se activaba el escrutinio. Con la evidencia contraria, se activaba entero. Y aquí encaja lo que veíamos hace un momento sobre el cerebro. Esas personas no estaban ciegas al estudio incómodo. Lo leyeron con más atención que el otro. Con muchísima más. Lo procesaron a fondo. El descarte no vino de no mirar. Vino de mirar buscando la grieta. Por eso el consejo de exponerte a lo contrario no funciona por sí solo. Exponerte no es el problema.
Puedes pasarte una hora leyendo con toda tu atención algo que te contradice, entenderlo perfectamente y salir de ahí más firme en tu posición que cuando entraste. La exposición sin nada más no te mueve. A veces te empuja hacia atrás. Y hay una capa más, que es la que hace esto tan difícil de tocar. Cuando una creencia lleva tiempo contigo, deja de ser una idea que tienes y se convierte en parte de quién eres. Se ata a tu identidad, a tu grupo, a la gente que te importa. Y a partir de ahí, cambiar de opinión ya no cuesta solo el esfuerzo de reconstruir la idea. Cuesta preguntarte qué eres tú si eso no es verdad. Ese precio no lo paga nadie por un gráfico bien hecho. Así que quiero que te lleves esto con toda la claridad posible, porque es el punto donde este vídeo se separa de casi todo lo que vas a leer sobre el tema. Darle datos a alguien no le cambia la creencia, le da material nuevo para practicar. Y con eso ya podemos entender la última pieza. Porque durante toda tu vida, para conseguir que alguien te diera la razón, has tenido que buscarlo, convencerlo, aguantarle sus manías y sus opiniones sobre otras cosas. Eso se acabó hace un par de años. Ahora tienes uno en el bolsillo, disponible a cualquier hora, infinitamente paciente y con voz de experto. Contarte una escena. No es una persona concreta, es un patrón, repetido, reconocible, y probablemente lo has vivido en alguna versión. Marta lleva 4 meses con una idea rondándole. Cree que su pareja está perdiendo interés. No tiene una prueba. Tiene un conjunto de cosas pequeñas. Responde más tarde. Propone menos planes. Un par de noches raras. Hace un año, con esto, Marta habría llamado a una amiga. Y esa amiga habría hecho 3 cosas que ahora no van a pasar. Le habría preguntado por su versión de los hechos. Le habría recordado algo incómodo, del tipo, oye, que tú también estuviste rara en marzo. Y en algún momento se habría cansado del tema y habría cambiado de conversación. Marta no llama a nadie. Son las 11:30 de la noche y abre el móvil y escribe: ¿cuáles son las señales de que tu pareja está perdiendo el interés? Para. Mira la pregunta. La conclusión ya está dentro. No ha preguntado si su pareja está perdiendo el interés. Ha preguntado cuáles son las señales de que lo está. Ha pedido las cartas que confirman y va a recibir exactamente eso. Una lista. Ordenada, bien redactada, con apartados. Responder más tarde. Proponer menos planes. Menor iniciativa en el contacto físico. Todo lo que Marta ya tenía, devuelto en formato de informe. Aquí es donde esto se separa de cualquier cámara de eco anterior, porque un grupo de amigos que te da la razón te la da con la autoridad de un grupo de amigos. Esto se la devuelve con formato de conocimiento, estructurado, neutro en el tono, sin ningún interés personal en el asunto. Suena a segunda opinión y es un espejo. Y hay un estudio de este mismo año que mide exactamente eso. Lo que encontraron los investigadores es que los modelos de lenguaje tienden a reforzar las premisas que vienen dentro de la pregunta del usuario. No es una opinión, es un comportamiento medido en experimentos controlados. Si tú metes la conclusión dentro de la pregunta, la máquina la trata como suelo firme y construye encima. Es decir, el sesgo de confirmación que tú traes de casa se encuentra con una herramienta que lo amplifica en lugar de frenarlo. Y hay un segundo trabajo, publicado también este año, que añade una pieza. Vieron que cuando una recomendación llega en forma concluyente y cerrada, refuerza el sesgo de confirmación tanto al evaluar información como al seleccionarla. Da igual donde aparezca esa recomendación en el texto. El formato tajante, la respuesta que no duda, empuja hacia la confirmación.
y las máquinas no dudan. Ese es su registro por defecto. No dicen, mira, con lo que me cuentas no tengo ni idea, esto puede ser 1000 cosas. Contestan. Y en ese mismo trabajo hay un detalle interesante, aunque los autores no lo den por cerrado. Cuando fueron a medir si importaba de dónde venía la información, si te la daba una máquina o te la daba una persona, no encontraron diferencia. Efecto nulo. La fuente daba igual. Pero un efecto nulo no siempre significa que no pase nada. A veces significa que están pasando dos cosas contrarias que se cancelan entre sí al promediarlas. Y esa es la lectura que proponen, que quien desconfía de la inteligencia artificial descarta lo que le dice, que quien la considera muy fiable le da un peso desproporcionado y que al meter a los dos en la misma media, el resultado se queda en cero. Ojo, esto es una hipótesis, no está demostrado. Pero si es cierta, es un callejón sin salida bastante elegante. Si eres de los que desconfían, tampoco estás a salvo. Estás aplicándole a esa fuente exactamente el escrutinio asimétrico del bloque anterior. La descartas cuando te contradice y la aceptas cuando te conviene. Es la misma operación de siempre, con otro objeto. No hay una posición neutral disponible, ni creyendo ni desconfiando. Volvamos a Marta. Son las 12:15 y sigue ahí. Ha preguntado 3 cosas más, cada una un poco más específica que la anterior. Y ahora tiene algo que no tenía a las 11:30. Tiene un caso. Tiene un relato ordenado, con estructura, con apoyo aparente. Los mismos 4 meses de detalles sueltos han pasado a ser un expediente. Ella no siente que se haya convencido a sí misma. Siente que ha investigado, que ha hecho lo responsable, lo maduro, informarse antes de hablar. Y esa sensación es honesta. Se ha pasado 45 minutos leyendo con atención. Es el mismo mecanismo del bloque anterior. Lo que llegó, llegó bien. Marta lo leyó todo. Lo que nunca ocurrió fue el otro movimiento, el de levantar el 7. Nunca escribió. ¿Qué explicaciones hay para que alguien responda más tarde que no tengan nada que ver con perder el interés? Esa pregunta también tenía respuesta. Una respuesta larga, con carga de trabajo, con estrés, con una mala racha de sueño, con cosas que a ella ni se le habían pasado por la cabeza. La máquina se la habría dado igual de bien. Nadie se lo impidió. No había ningún portero. Estaba a una frase de distancia. Y esto es lo que quiero que te lleves del bloque, porque no va de tecnología. Durante toda la historia, para conseguir que alguien te diera la razón, tenías que ir a buscarlo. Costaba tiempo y costaba fricción. Y esa fricción, sin que nadie la diseñara, era una protección. Te obligaba a pasar por otras personas, y las otras personas tienen la costumbre insoportable de tener sus propias ideas. Esa fricción ha desaparecido. Ahora el filtro que ya llevabas dentro tiene una herramienta a su servicio, disponible las 24 horas, que no se cansa de ti y no te va a llevar la contraria a menos que se lo pidas explícitamente. El sesgo de confirmación es viejísimo. Lo nuevo es que por primera vez tiene infraestructura. Antes de esta última parte, un momento. Si has llegado hasta aquí, esto es lo que hacemos en anatomía mental. Desmontamos, uno a uno, los mecanismos que gobiernan tu comportamiento sin pedirte permiso. Suscríbete y activa la campana si quieres seguir con el resto. Vamos con lo que sí se puede hacer, y quiero empezar por lo que no. Porque si algo hemos visto en la última media hora, es que el consejo estándar no aguanta. Abrir la mente no es una instrucción. Exponerte a lo contrario no basta, ya lo vimos. Puedes leer con toda tu atención algo que te contradice
y salir más firme. Y no, tampoco vas a desactivar el sesgo, porque no es un interruptor, es una función del sistema. Así que nada de eso. 3 cosas concretas y las 3 tienen la misma lógica de fondo. Si el problema está en la lectura y no en la entrada, la solución no es meter más información, es cambiar la pregunta. 1. Busca la refutación, no la confirmación. Es Wayson, aplicado a tu vida. Cuando estés dando vueltas a algo, tu mente va a formular sola la pregunta que confirma. Es automático. ¿Por qué esta persona no me valora? ¿Por qué este proyecto no va a funcionar? ¿Por qué me está pasando esto? Fíjate en que ninguna de esas es una pregunta. Las 3 son afirmaciones disfrazadas. Ya has decidido y lo que estás pidiendo es la lista de motivos. La operación es darle la vuelta. En vez de ¿por qué esta persona no me valora?, pregúntate ¿qué tendría que estar viendo si esta persona sí me valora y yo lo estoy leyendo mal? En vez de ¿por qué este proyecto va a fracasar?, pregúntate ¿qué señales habría ahora mismo si esto estuviera funcionando? No se trata de pensar en positivo, que eso es exactamente lo que este canal no hace. Se trata de levantar el 7, de ir deliberadamente a la carta que puede tumbar lo que crees, porque es la única que te da información de verdad. Y esto sirve directamente para lo que veíamos con la inteligencia artificial. La próxima vez que le escribas algo importante, léete tu propia pregunta antes de darle a enviar. Si la conclusión ya está metida dentro, no estás preguntando, estás encargando. 2. El pre-mortem. Esta viene de la investigación en toma de decisiones y funciona sorprendentemente bien. Antes de tomar una decisión importante, te sitúas mentalmente un año en el futuro y das por hecho que salió mal. No te preguntas si podría salir mal. Das por sentado que fue un desastre y desde ahí escribes qué pasó. El cambio parece pequeño y no lo es en absoluto. Si te preguntas, ¿podría fallar esto?, tu mente lo trata como una hipótesis a evaluar y ya sabes hacia dónde va a evaluarla. Si das el fracaso por hecho, la mente pasa a ser lo que mejor sabe: explicar, buscar causas, y de repente aparecen 3 o 4 riesgos que llevaban semanas ahí y que no habías tocado. Es el sesgo trabajando para ti en lugar de contra ti. Le has cambiado la conclusión de partida y él construye hacia allí con la misma eficacia de siempre. 3. Una persona, no una fuente. Esta es la más difícil de las 3 y la más importante. Necesitas a alguien en tu vida que te lleve la contraria y a quien tú respetes lo suficiente como para que te duela cuando lo hace. Una persona con nombre a la que le cuentes las decisiones importantes. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque no es rodéate de gente diversa. Eso es exposición, y la exposición sola ya vimos que no mueve nada. Es otra cosa. Es que el coste de descartar a esa persona sea alto. Ahí está la clave de por qué esto funciona cuando lo demás no. Un artículo que te contradice no te cuesta nada tirarlo a la basura. Un desconocido en internet tampoco. Pero cuando alguien a quien respetas de verdad te dice a la cara que se está equivocando, descartarlo tiene un precio. Y ese precio es lo único que he visto que compita de tú a tú con el mecanismo. No es información lo que aporta, es fricción. La misma fricción que estamos eliminando de todas partes. Ahora bien, no te vendo esto como una cura, porque no lo es. Ninguna de las 3 desactiva el sesgo. Vas a seguir teniéndolo mañana y pasado y dentro de 20 años. Lo que hacen es abrir una rendija en momentos concretos, cuando te acuerdas de usarlas, en las decisiones que de verdad importan. Y con eso basta. Porque las decisiones que te van a cambiar la vida no son tantas. Son unas pocas, muy espaciadas.
y suelen llegar cuando estás completamente seguro de algo. Justo en ese momento, cuando la certeza es total y no hay ninguna duda, ahí es donde toca levantar el 7. Vuelve al principio del vídeo, al coche. Compras uno y empiezas a verlo por todas partes. Es el ejemplo más inofensivo que existe de todo esto. No te cuesta nada, no te hace daño, es casi una curiosidad simpática. Pero ahora ya sabes que no era eso lo que pasaba. Los coches estaban ahí y tu cerebro los registraba perfectamente antes de que compraras el tuyo. Lo que cambió no fue lo que entró, fue lo que se leyó. Y ese mismo mecanismo, el mismo exactamente, es el que estaba funcionando cuando decidiste qué clase de persona era tu jefe. Cuando te formaste una idea de por qué esa relación se rompió. Cuando llegaste a la conclusión de que se te da mal algo. En todos esos casos, la información que apuntaba en otra dirección llegó. Entró bien. Está guardada. Nunca se leyó. Esto es lo incómodo del asunto y no te lo voy a suavizar. No hay una versión de ti mismo, más lista o más honesta, que esté libre de esto. Los estudiantes de Wayson eran universitarios. Los revisores más exigentes con la evidencia contraria eran justamente los que más atención le prestaban. Y ninguno de ellos, ni uno, sintió que estuviera sesgado mientras lo hacía. Porque esa es la firma del mecanismo. No se siente como un prejuicio, se siente como tener razón. Así que si en algún momento de la última media hora has pensado en alguien concreto, en esa persona tuya que es incapaz de ver lo evidente, ese pensamiento también entró por el mismo sitio. Y ahora la pregunta con la que quiero que te quedes. No la contestes rápido, porque contestarla rápido es precisamente el problema. ¿Cuál es la creencia que tienes ahora mismo sobre alguien o sobre ti que llevas más tiempo sin revisar? Esa. La que ni siquiera te has planteado poner sobre la mesa porque está claro que es verdad. Déjamela en los comentarios. Los leo todos y algunos terminan siendo el punto de partida del siguiente vídeo. Ahí abajo, boca abajo, está el 7. Y hay algo que hace que todo esto sea todavía más difícil de tocar, y es que muchas de esas creencias no las elegiste tú. Se formaron con la gente que tenías alrededor. Y esa gente, sin que nadie lo decida, va cambiando. En el próximo vídeo vamos a ver por qué pierdes a tus amigos justo cuando formas una familia. ¿Y qué dice la psicología del vínculo sobre algo que casi todo el mundo vive y casi nadie explica? Nos vemos ahí.